Mira a tu alrededor un momento y vas a notar algo curioso sobre la productividad de hoy. Es ruidosa, está llena de gente anunciando sus metas, exhibiendo sus rutinas, compartiendo cada paso de su transformación como si necesitara una audiencia para avanzar. Las redes desbordan de personas que hablan sin parar de lo productivas que van a ser, de los objetivos enormes que se han propuesto, de la vida que están a punto de construir. Y, sin embargo, casi ninguna produce algo que de verdad importe. Porque hay una verdad incómoda que casi nadie se atreve a decir. La productividad real no hace ruido. Las personas que de verdad construyen algo lo hacen en silencio. El que escribió el libro no anunció cada capítulo, simplemente se sentó a escribir día tras día sin testigos. El que transformó su cuerpo no publicó cada entrenamiento, solo apareció en silencio, una y otra vez. El que ordenó su vida no lo proclamó a nadie, lo hizo en la quietud de sus días normales. El ruido y los resultados casi nunca van juntos. Quien hace mucho ruido sobre lo que va a hacer, suele hacer poco. Quien hace poco ruido, suele estar demasiado ocupado construyendo como para hablar de ello. He observado durante años a personas que producen resultados extraordinarios y descubrí un patrón que va contra todo lo que enseña la cultura de la productividad. No dependen de la motivación ruidosa, no anuncian sus objetivos, no necesitan que nadie los vea. Lo que tienen son sistemas silenciosos, mecanismos discretos que trabajan en el fondo de sus días, sin drama, sin audiencia, sin necesidad de fuerza de voluntad. No se motivan con ruido, se organizan en silencio y dejan que el silencio haga el trabajo. Durante los próximos minutos voy a enseñarte 7 sistemas para organizarte en silencio y ser sumamente productivo. No 7 trucos para presumir, 7 sistemas discretos que funcionan precisamente porque no hacen ruido, porque operan en el fondo mientras tú vives. Cada uno tiene su dimensión mental, la capacidad que vas a entrenar por dentro y su dimensión práctica, la acción concreta que vas a ejecutar. Quiero que sostengas una pregunta durante todo el episodio. ¿Y si todo el ruido que hacemos sobre la productividad, los objetivos que anunciamos, las rutinas que mostramos, fuera precisamente lo que nos impide ser productivos de verdad? Cuando termines este video tendrás 7 sistemas para organizarte en el silencio donde se construyen las vidas reales. Todo bajo una sola filosofía, la frase que quiero que veas detrás de cada decisión desde hoy. Construye sistemas, no objetivos. Hay una diferencia silenciosa entre un objetivo y un sistema y comprenderla lo cambia todo. Un objetivo es ruidoso por naturaleza, vive en el futuro, en un punto lejano que todavía no existe y por eso pide ser anunciado, declarado, repetido en voz alta como si decirlo bastara para acercarlo. Un sistema es silencioso por naturaleza, vive en el presente, en lo que haces hoy, y no necesita anunciarse, porque su fuerza no está en proclamarlo, sino en repetirlo callado todos los días. Aquí está lo que casi nadie entiende: el ruido que rodea a los objetivos no es inofensivo. Te roba energía. Cada vez que anuncias en voz alta lo que vas a lograr, cada vez que compartes tu gran plan buscando aprobación, tu mente recibe una pequeña dosis de satisfacción, casi como si ya lo hubieras conseguido, y esa satisfacción anticipada reduce tus ganas de actuar. El ruido te da el placer del logro sin el trabajo del logro. Por eso quienes más hablan de sus objetivos suelen ser quienes menos avanzan. No es casualidad, es el precio del ruido. El sistema funciona al revés, precisamente porque es silencioso, no te da placer por adelantado, no busca testigos, solo te pide ejecutar una acción discreta hoy y el resultado llega después, en silencio, sin que hayas anunciado nada. Mientras el ruidoso celebra su objetivo antes de empezar, el silencioso ya está construyendo, callado, lo que el otro solo proclamó. Hay otro ruido todavía más traicionero, el de la motivación. La motivación es ruidosa, intensa, emocionante y por eso confiamos en ella, pero es inestable. Hoy te enciende, mañana desaparece y un sistema que depende de ese ruido se cae en cuanto el ruido se apaga. El silencio del sistema es lo contrario. No necesita emoción para funcionar, trabaja igual el día que estás encendido y el día que no sientes nada porque no depende de cómo te sientes, sino de que aparezcas y lo ejecutes. En lo mental, el entrenamiento empieza por soltar la necesidad de ruido, la necesidad de anunciar, de que te vean, de sentirte motivado antes de actuar. Tienes que aprender a actuar en silencio, sin testigos, sin emoción, confiando en que la repetición callada vale más que cualquier proclamación. El error común es confundir el ruido con el progreso.
Sentir que porque hablaste de tus metas, porque te motivaste, porque mostraste tu rutina, ya avanzaste. No avanzaste, solo hiciste ruido. Tu acción inmediata es esta: toma un objetivo del que hayas hablado mucho y avanzado poco, y en silencio, sin contarle a nadie, define la acción diaria discreta que te llevaría a él. Empieza a construirlo callado. Y el primer sistema empieza en el momento más ruidoso de tu día, ese en el que dejas entrar el mundo entero antes incluso de despertar del todo. La mayoría de las personas inaugura su día con una explosión de ruido. Antes de abrir bien los ojos, la mano ya busca el teléfono, y en esos primeros segundos, mientras la mente todavía está blanda y vulnerable, entra todo de golpe. Mensajes, noticias, notificaciones, opiniones, problemas ajenos, el mundo entero gritando a la vez. El día empieza en modo reacción, respondiendo al ruido de otros antes de que tú hayas decidido una sola cosa. Y un día que empieza así, en el ruido, rara vez encuentra silencio después. El primer sistema se llama el arranque silencioso y parte de una idea poderosa. Los primeros minutos del día son los que marcan el tono de todas las horas siguientes. Si los llenas de ruido, vives el día disperso. Si los proteges en silencio, vives el día con claridad. No es magia, es arrastre. La mente continúa todo el día en el estado en que la pusiste al despertar. En lo práctico, funciona así. Los primeros 30 minutos del día son de silencio total, nada de pantallas, nada de información, nada de ruido entrante. En lugar de consumir, haces 3 cosas calladas. Te levantas y bebes agua, te quedas unos minutos en quietud, simplemente respirando o mirando por la ventana, sin llenar el silencio con nada, y haces tu primera acción importante del día antes de que el mundo te alcance. El teléfono no existe en esos 30 minutos, el mundo puede esperar. Tu mente no. En lo mental, el entrenamiento es aprender a tolerar el silencio sin llenarlo. Al principio será incómodo, casi insoportable, porque tu mente está adicta al estímulo y va a pedir ruido a gritos. Resístelo, quédate en la quietud. Cada mañana que empiezas en silencio, en lugar de saltar al ruido, le enseñas a tu mente que puede funcionar desde la calma y que no necesita el caos del mundo para arrancar. Ese silencio matutino se vuelve, con el tiempo, el momento más claro y poderoso de tu día. El error común es creer que revisar el teléfono al despertar es inofensivo, que solo es echar un vistazo rápido. No lo es. Ese vistazo le entrega el control de tu mente al ruido de los demás antes de que tú hayas tomado el mando, y una vez que el ruido entra, ya no sale en todo el día. La dispersión de tu jornada casi siempre nace en esos primeros minutos rendidos al teléfono. Tu acción inmediata es esta. Esta noche deja el teléfono cargando lejos de la cama, al otro lado de la habitación, y mañana regálate 30 minutos de silencio antes de tocarlo. Agua, quietud, tu primera acción, solo eso. Vas a sentir cómo el tono entero del día cambia cuando empiezas en silencio en lugar de en ruido. Pero proteger tu silencio interior no basta si después sales a llenar el mundo de ruido sobre lo que vas a lograr. Y ahí entra el segundo sistema, el más contraintuitivo de todos. Voy a contarte algo que descubrió la psicología y que va a incomodar a la mitad de la gente que escucha esto. Cuando anuncias en voz alta una meta importante, cuando le cuentas a todos el gran proyecto que vas a emprender, reduces de forma medible tus probabilidades de lograrlo. Suena al revés de todo lo que te enseñaron. Te dijeron que anunciar tus metas te compromete, que decirlas en voz alta te obliga a cumplirlas. La realidad es lo contrario. Anunciarlas, en la mayoría de los casos, te sabotea. La razón es la siguiente. Cuando declaras tu objetivo y la gente reacciona, te felicita, te admira por lo que vas a hacer, tu cerebro registra esa reacción social como si ya hubieras avanzado. Recibes el reconocimiento del logro sin haber hecho el trabajo del logro. Y esa recompensa anticipada apaga en silencio la urgencia de actuar. Ya te sentiste exitoso, ya cobraste la satisfacción. ¿Para qué esforzarte tanto? El aplauso por la intención mata el hambre por el resultado. El segundo sistema se llama el progreso invisible y consiste en construir tus objetivos en silencio, sin anunciarlos, dejando que tus resultados hablen cuando ya existan, no antes. No le cuentas a nadie lo que vas a hacer, lo haces callado, y un día los demás simplemente notan el resultado, sin que tú hayas tenido que proclamar nada. En lo práctico,
funciona así. Eliges tus objetivos más importantes y los conviertes en secretos de trabajo. No los publicas, no los anuncias en reuniones ni en redes, no buscas la validación de contarlos. Avanzas en silencio. Si necesitas apoyo, lo compartes solo con una o dos personas que de verdad te ayuden a ejecutar, no con una audiencia que solo te aplauda. El resto del mundo se entera cuando el resultado ya es real, cuando el libro está escrito, cuando el cuerpo cambió, cuando el negocio funciona. El silencio guarda toda tu energía para la acción en lugar de gastarla en la proclamación. En lo mental, el entrenamiento es soltar la necesidad de reconocimiento anticipado, es renunciar al pequeño placer de que te admiren por lo que aún no has hecho. Esa renuncia es difícil porque el ego quiere el aplauso ya, pero quien aprende a trabajar sin testigos, sin contar, sin buscar validación por el camino, conserva intacta toda la fuerza para llegar al final. El error común es confundir hablar de un objetivo con avanzar hacia él. La gente anuncia, recibe aplausos, se siente productiva y nunca ejecuta. El ruido del anuncio reemplazó al trabajo silencioso. Cuanto más hablas de lo que vas a hacer, menos energía te queda para hacerlo. Tu acción inmediata es esta. Toma tu objetivo más importante y conviértelo en secreto a partir de hoy. No lo anuncies a nadie, trabájalo en silencio y deja que, cuando hables de él, ya sea un resultado y no una promesa. Pero trabajar en silencio exige una habilidad que casi nadie tiene en un mundo de ruido constante. Hacer una sola cosa a la vez. Cuenta cuántas cosas estás haciendo en este preciso momento. Escuchas esto, pero quizá también tienes otra pestaña abierta, el teléfono cerca esperando una vibración, un pensamiento saltando a lo que harás después. Esa es la forma normal de funcionar hoy, y nos han hecho creer que es eficiencia. Es exactamente lo contrario. Es la mayor fuente de ruido mental que existe y está destruyendo tu capacidad de producir trabajo de verdad. El tercer sistema se llama la monotarea, hacer una sola cosa a la vez, con toda tu atención en silencio, y va contra todo lo que la cultura celebra. Nos enseñaron que hacer muchas cosas a la vez es ser productivo, pero la multitarea no existe como ventaja. Tu cerebro no hace dos cosas a la vez, salta entre ellas a toda velocidad, y cada salto tiene un costo. Cada vez que cambias de una tarea a otra, tu mente tarea en soltar el contexto anterior y cargar el nuevo, y ese cambio constante te agota y te vuelve más lento, no más rápido. Aquí está el dato que casi nadie conoce. Después de cada interrupción, tu mente tarda hasta 23 minutos en volver al punto de concentración profunda donde estaba. Si saltas entre tareas todo el día, nunca llegas a esa profundidad. Vives en la superficie de cada cosa, haciendo mucho ruido mental, sin tocar nunca el fondo donde se produce el trabajo que de verdad importa. La multitarea no es hacer más, es hacer todo peor al mismo tiempo. En lo práctico, la monotarea funciona así. Eliges una sola tarea y le das toda tu atención hasta terminarla o hasta cumplir un bloque de tiempo definido. Una sola cosa ocupa la pantalla, la mente y el momento. Todo lo demás desaparece. El teléfono en otra habitación, las otras pestañas cerradas. Y cuando tu mente intente saltar a otra cosa, no la sigues. La traes de vuelta, en silencio, a la única tarea que existe ahora. Una cosa completa antes de pasar a la siguiente. En lo mental, el entrenamiento es entender que la profundidad solo se alcanza en silencio y en singular. La mente saltando entre estímulos nunca llega a hondo. La mente quieta en una sola cosa llega a un nivel de claridad y producción que la dispersión jamás alcanza. Entrenar la monotarea es entrenar el silencio interno, la capacidad de tener un solo pensamiento ocupando el escenario mientras todo lo demás espera callado entre bastidores. El error común es sentirse productivo por hacer muchas cosas a la vez. Es la ilusión más cara de la productividad moderna. Te mantiene ocupado, agitado, lleno de ruido y al final del día agotado sin haber producido nada profundo. Hacer poco, en silencio y completo, vale más que hacer mucho, disperso y a medias. Tu acción inmediata es esta. Mañana, elige una sola tarea importante y dedícale 30 minutos de monotarea absoluta. Una sola cosa, sin saltar a ninguna otra. Vas a sentir, quizá por primera vez en mucho tiempo, lo que es pensar en profundidad. Pero hacer una sola cosa a la vez plantea una pregunta peligrosa. ¿Cuánto tiempo debería darle? Y ahí entra el cuarto sistema.
Existe una ley silenciosa que gobierna tu tiempo y que casi nadie conoce, aunque la sufre todos los días. La ley dice que el trabajo se expande hasta llenar todo el tiempo que le das. Si te das una semana para una tarea, te tomará una semana. Si te das un día para esa misma tarea, te tomará un día. Si te das 2 horas, te tomará 2 horas. No porque la tarea cambie, sino porque tu mente sin un límite se llena de ruido, se distrae, se entretiene, perfecciona detalles que no importan, posterga, divaga. El tiempo de sobra no produce mejor trabajo, produce más ruido. El cuarto sistema se llama el límite de tiempo y consiste en darle a cada tarea un plazo fijo, cerrado y deliberadamente ajustado en lugar de dejarla abierta hasta que de algún modo se termine. El límite es lo que silencia el ruido. Cuando sabes que tienes solo 90 minutos para algo, tu mente se concentra de una forma que el tiempo ilimitado nunca logra. Desaparece la divagación, desaparece el perfeccionismo paralizante, solo queda el trabajo y el reloj. En lo práctico, funciona así. Antes de empezar cualquier tarea, le asignas un tiempo límite concreto y lo haces un poco más corto de lo que crees que necesitas. No trabajas en la propuesta hasta que esté lista. Trabajas en la propuesta durante 90 minutos y al sonar el cronómetro, cierras. Esa presión suave del plazo enfoca tu mente como un láser. La tarea que sin límite te habría tomado toda la tarde, con límite la terminas en una fracción del tiempo, y muchas veces igual de bien o mejor, porque la concentración forzada elimina el ruido del exceso. En lo mental, el entrenamiento es soltar la ilusión de que más tiempo significa mejor resultado. Casi nunca es así. El tiempo de más se llena de dudas, de retoques innecesarios, de pausas que rompen el ritmo. Un plazo ajustado obliga a tu mente a ir directo a lo esencial, a decidir rápido, a soltar la perfección. La restricción, lejos de limitarte, te libera del ruido de las infinitas posibilidades. El error común es dejar las tareas abiertas, sin plazo, creyendo que así harás un trabajo más cuidado. Lo que ocurre es lo contrario. Sin un límite, la tarea se estira, se llena de ruido, consume horas que no merecía y te deja la sensación de haber trabajado mucho para avanzar poco. El trabajo sin límite no es más profundo, solo es más largo. Tu acción inmediata es esta. Toma tu próxima tarea importante y, antes de empezar, ponle un tiempo límite ajustado, un poco más corto de lo que crees necesitar. Pon un cronómetro visible y trabaja contra él en silencio. Vas a descubrir que el reloj concentra tu mente más que cualquier dosis de motivación. Pero ni la monotarea ni los límites de tiempo sirven si intentas sostener demasiados frentes abiertos a la vez, y ese es el quinto sistema. Imagina a un malabarista, con 3 pelotas en el aire, se ve elegante, controlado, en dominio absoluto. Dale 5 y empieza a sudar, dale 8 y todo se desploma al suelo en cuestión de segundos. Tu capacidad de producir funciona exactamente igual. No importa cuán talentoso seas, hay un límite de cosas que puedes sostener a la vez antes de que todo empiece a caerse. Y la mayoría de las personas vive intentando hacer malabares con 15 pelotas, preguntándose por qué nada les sale bien. El quinto sistema se llama el límite de frentes abiertos y va contra el instinto de casi todos. Creemos que avanzar más rápido significa tener más cosas en marcha al mismo tiempo, más proyectos, más objetivos, más iniciativas, pero ocurre lo contrario. Cuantos más frentes abiertos tienes, menos avanza cada uno, porque tu energía y tu atención se reparten en pedazos cada vez más pequeños. 10 proyectos abiertos no son 10 veces más progreso, son 10 cosas avanzando tan lento que ninguna llega nunca a terminar. Aquí está la verdad silenciosa que pocos entienden. El progreso no viene de empezar muchas cosas, viene de terminar pocas, y solo terminas lo que tiene tu atención concentrada el tiempo suficiente. Cada frente abierto, además, hace ruido en tu mente aunque no estés trabajando en él. Esos 10 proyectos a medias te susurran todo el día, generando una sensación constante de estar abrumado, de no dar abasto. No es que hagas demasiado, es que tienes demasiado abierto. En lo práctico, funciona así. Estableces un número máximo de frentes activos y ese número es bajo. 3 proyectos importantes a la vez, no más. Todo lo demás, por valioso que sea, espera en una lista de después cerrado, sin ocupar tu mente. Solo cuando terminas uno de los 3, abres espacio para el siguiente. Es una regla simple. Nada nuevo entra hasta que algo viejo se completa. Así, en lugar de 15 cosas avanzando 1 milímetro, tienes 3 avanzando de verdad, hasta cruzar la meta.
En lo mental, el entrenamiento es soltar el miedo a perderte oportunidades. Cada vez que cierras un frente para concentrarte en pocos, sientes que estás renunciando a algo. Y sí, renuncias, pero ganas la capacidad de terminar, que vale infinitamente más que la de empezar. La persona que produce no es la que tiene más cosas en marcha, es la que tiene el valor de mantener pocas y llevarlas hasta el final, en silencio, una tras otra. El error común es coleccionar proyectos abiertos por entusiasmo o por miedo a quedarse fuera. Esa acumulación de frentes a medias es uno de los mayores generadores de ruido mental y de la sensación de no avanzar nunca. Mejor 3 cosas terminadas que 20 empezadas. Tu acción inmediata es esta. Haz una lista de todos los frentes que tienes abiertos ahora mismo. Elige los 3 más importantes y el resto, ciérralos conscientemente o muévelos a una lista de después. Quédate solo con 3 y avánzalos en silencio hasta terminarlos. Pero hay un ruido que entra a tu mente cada pocos minutos sin que lo invites y que sabotea todo lo anterior. El sexto sistema lo silencia. Quiero hacerte una pregunta y necesito que la respondas en los comentarios con honestidad porque voy a leer cada respuesta. ¿Cuál es el ruido que más te interrumpe a lo largo del día? Esa notificación que aparece, ese impulso de revisar el teléfono, esa vibración que te saca de lo que estabas haciendo. Identifica tu ruido más frecuente y escríbelo abajo, no para confesarte, sino para verlo con claridad. Porque ese ruido, ese que entra una y otra vez sin que lo invites, es probablemente lo que más te aleja del trabajo profundo y nombrarlo es el primer paso para silenciarlo. El sexto sistema se llama el silencio digital y ataca la fuente de ruido más constante de la vida moderna. Tu teléfono y tus dispositivos están diseñados para interrumpirte. Cada notificación es un pequeño grito que reclama tu atención y cada vez que cedes rompes tu concentración y pagas el costo de volver a empezar. No vives en silencio porque tu entorno digital no para de hacer ruido. Y mientras ese ruido siga sonando, ningún sistema de concentración sobrevive. Aquí está lo que casi nadie entiende. No tienes un problema de fuerza de voluntad con el teléfono, tienes un problema de diseño. Esos dispositivos fueron creados por equipos enormes con un solo objetivo, capturar tu atención y no soltarla. Tú, solo, con pura disciplina, no le vas a ganar a esa maquinaria. Pero no tienes que ganarle en el momento, tienes que silenciarla de antemano, apagando el ruido antes de que suene. En lo práctico, funciona así. Apagas las notificaciones, todas las que no sean verdaderamente esenciales, no las gestionas una por una cuando aparecen, las eliminas en la raíz para que nunca suenen. Pones el teléfono en silencio y fuera de tu vista durante tus bloques de trabajo, no boca abajo al lado, sino en otra habitación o en un cajón, y defines momentos concretos para revisar mensajes y redes en lugar de estar disponible para el ruido a cada instante. El mundo digital entra cuando tú lo decides, no cuando él te grita. En lo mental, el entrenamiento es soltar el miedo a desconectarte, esa ansiedad de pensar que te vas a perder algo importante si silencias todo. Casi nunca te pierdes nada que no pueda esperar a tu próximo momento de revisión. La paz de trabajar en silencio vale infinitamente más que esa falsa urgencia de estar siempre conectado. El error común es creer que puedes concentrarte con el teléfono al lado, aunque sea en silencio. No puedes. Su sola presencia visible ya fragmenta tu atención. El silencio digital no es bajar el volumen, es sacar la fuente de ruido del campo por completo. Tu acción inmediata es esta. Hoy apaga todas las notificaciones no esenciales de tu teléfono y en tu próximo bloque de trabajo déjalo en otra habitación. Trabaja en silencio digital total. Vas a notar cuánto ruido cargaba sin darte cuenta. Falta el séptimo sistema, el que cierra el día y mantiene todo lo demás en silencio. El final del día es, para casi todos, el momento más ruidoso de todos. Llega la noche y la mente sigue encendida, repasando lo que quedó pendiente, anticipando el día siguiente, dando vueltas a conversaciones, saltando entre pantallas hasta caer rendido. Te acuestas con la cabeza llena de ruido y por eso duermes mal y amaneces ya disperso. El día no terminó, solo se apagó la luz mientras el ruido seguía sonando por dentro. El séptimo sistema se llama el cierre silencioso y es el que sella todo lo demás. Consiste en terminar el día de forma deliberada, en silencio, en lugar de dejar que simplemente se desvanezca en el ruido. Un día que no se cierra bien contamina la noche y el día siguiente. Un día que se cierra en silencio descansa de verdad y prepara el terreno para empezar limpio.
En lo práctico funciona así. Antes de dormir te regalas unos minutos de cierre callado, sin pantallas. Primero sacas de tu cabeza todo lo que quedó dando vueltas, escribiéndolo en un papel para que tu mente deje de cargarlo. Lo que no anotas, lo sigues sosteniendo toda la noche. Segundo, miras el día con honestidad serena, sin juzgarte, solo reconociendo qué funcionó y qué no. Tercero, decides en silencio la única cosa más importante de mañana para despertar ya con dirección y entonces cierras de verdad sin volver a abrir el teléfono. La mente vaciada y en orden por fin puede descansar. En lo mental, el entrenamiento es aprender a soltar el día en lugar de arrastrarlo. La mayoría se lleva a la cama todo el ruido de la jornada, los pendientes, las preocupaciones, lo que salió mal. El cierre silencioso es el acto de dejar todo eso fuera, sobre el papel, para que la noche sea silencio y no continuación del caos. Quien aprende a cerrar el día en silencio, descansa distinto y amanece con una claridad que los demás no tienen. El error común es no cerrar el día y dejar que se diluya en el ruido del teléfono hasta quedarse dormido. Esa es la peor forma de terminar, porque llenas tu mente de estímulo justo antes de dormir y arrastras todo ese ruido a la cama y al día siguiente. Un mal cierre arruina 2 días, el que termina y el que empieza. Tu acción inmediata es esta. Esta noche, antes de dormir, regálate 5 minutos de cierre silencioso, sin pantallas, sácalo pendiente al papel, mira tu día sin juzgarte, decide tu prioridad de mañana y cierra. Vas a dormir distinto y vas a despertar con una calma que hoy no tienes. Ya tienes los 7 sistemas completos, pero tenerlos por separado no sirve de nada. Lo que de verdad transforma tu vida es cómo se conectan entre sí, en silencio, hasta volverse uno solo. Vamos a ver los 7 sistemas funcionando juntos, porque sueltos valen poco y unidos forman un solo modo de vivir, callado y poderoso, que te organiza sin que tengas que pelear ni hacer ruido. Quiero que veas cómo encajan, porque cuando lo veas vas a entender que la productividad real nunca fue cuestión de esfuerzo ruidoso, sino de silencio bien diseñado. Mira cómo fluye un día completo bajo los 7 sistemas. Abres con el arranque silencioso, 30 minutos sin ruido que te dan claridad antes de que el mundo entre. Trabajas en tus objetivos en progreso invisible, sin anunciarlos, guardando toda tu energía para construir en lugar de proclamar. Ejecutas en monotarea, una sola cosa a la vez, en profundidad. Le pones a cada tarea un límite de tiempo que silencia la divagación y concentra tu mente. Mantienes solo 3 frentes abiertos para que tu atención no se reparta en pedazos. Sostienes el silencio digital sin notificaciones que rompan tu concentración. Y al final cierras el día en silencio, vaciando la mente para descansar de verdad. 7 sistemas, un solo día callado y productivo. Mira lo que tienen en común los 7. Todos eliminan una forma de ruido. El arranque silencioso elimina el ruido del mundo al despertar. El progreso invisible elimina el ruido de anunciar. La monotarea elimina el ruido de la dispersión. El límite de tiempo elimina el ruido de la divagación. El límite de frentes elimina el ruido de los proyectos a medias. El silencio digital elimina el ruido de las interrupciones. El cierre silencioso elimina el ruido que arrastras a la noche. El sistema completo no te pide hacer más, te pide hacer menos ruido y dejar que el silencio produzca. Para mantener esto vivo a largo plazo hay una sola regla que no se negocia. El sistema existe para servirte a ti, no tú a él. El día que sientas que se volvió una carga rígida, simplifícalo sin culpa. Quédate solo con el arranque silencioso y la monotarea, los 2 más poderosos. Esos 2 solos, sostenidos en silencio, ya te ponen por delante de la inmensa mayoría. Siempre puedes sumar los demás cuando tengas espacio. Un sistema vivo se adapta, uno rígido se rompe. En lo mental, el entrenamiento final es ver el silencio no como ausencia, sino como el espacio donde de verdad se construye. No vas a producir en medio del ruido, por más que te esfuerces. Vas a producir en la quietud que diseñas a propósito día tras día, y eso no es un defecto del método. Es como funciona la productividad real, en personas reales que construyen lejos del ruido. Tu acción inmediata es esta: dibuja en una hoja tu día en silencio con los 7 sistemas en orden de la mañana a la noche. Tenlo a la vista. Ese mapa callado es la diferencia entre un día que te grita y un día que tú diriges en silencio,
Pero antes de cerrar, tengo que advertirte sobre el error que hace recaer a quienes ya habían aprendido a trabajar en silencio. Quiero advertirte sobre la forma exacta en que vas a recaer si recaes, para que la reconozcas cuando llegue, y no va a ser volviendo al ruido de golpe, va a ser algo mucho más sutil. La recaída empieza con una sola excepción que parece inofensiva. Un día revisas el teléfono nada más despertar, solo por esta vez. Un día le cuentas a alguien tu gran objetivo porque estabas emocionado. Un día abres un cuarto frente porque era una oportunidad demasiado buena. Cada excepción parece pequeña, justificada, sin consecuencias. El problema es lo que viene después, porque el ruido tiene una propiedad peligrosa, llama a más ruido. El día que cedes al teléfono al despertar, te resulta más fácil cederle al siguiente. El día que anuncias un objetivo y sientes el aplauso, quieres anunciar el siguiente. El día que abres un frente de más, el límite ya se rompió y abres otro. Una sola excepción no te devuelve al caos, pero abre una grieta por donde el ruido empieza a colarse de nuevo, hasta que, sin darte cuenta, tu vida vuelve a estar tan ruidosa como antes. En lo mental, el entrenamiento es entender que el peligro nunca está en la primera excepción, sino en la segunda. La primera es humana, inevitable, sin consecuencias reales. La segunda seguida es la que marca la dirección, porque dos excepciones consecutivas ya no son un accidente, son el comienzo de un nuevo patrón, el de volver al ruido. Por eso la regla que protege todo el sistema es simple: puedes fallar una vez, nunca dos seguidas. Mientras no rompas el mismo sistema dos veces consecutivas, la grieta no crece y siempre vuelves al silencio antes de perderlo. En lo práctico, esto significa tener una versión mínima de cada sistema para los días difíciles. El día que no puedas hacer el arranque silencioso completo, te regalas aunque sean 5 minutos de quietud antes del teléfono. El día que no puedas hacer una monotarea larga, haces aunque sea un bloque corto sin interrupciones. La versión mínima no es rendirte, es mantener viva la cadena del silencio incluso en tus peores días, para que la grieta nunca empiece a abrirse. El error común es el perfeccionismo, esa voz que dice: si no puedo hacer el sistema completo y bien, mejor no lo hago hoy. Esa voz es justo la que deja entrar el ruido, porque un arranque silencioso imperfecto de 5 minutos mantiene tu vida infinitamente más callada que un arranque perfecto que no hiciste. Lo que sostiene el silencio no es la perfección, es la continuidad, aunque sea mínima. Tu acción inmediata es esta: define ahora, por anticipado, tu versión mínima de cada sistema, la que harás incluso en tu peor día, y comprométete con una sola regla por encima de todas: nunca 2 días seguidos volviendo al ruido. Esa regla sola te protege de la única forma real en que se pierde una vida en silencio. Pero más allá de protegerte de la recaída, hay una raíz última que decide si trabajar en silencio se vuelve parte de ti o se queda en un intento. Llega el momento de hablar de la raíz más profunda, la que sostiene los 7 sistemas cuando el mundo entero te empuja de vuelta hacia el ruido, porque te va a empujar. Todos a tu alrededor anuncian sus metas, muestran sus rutinas, viven en el estímulo constante y vas a sentir la presión de hacer lo mismo. Lo que va a determinar si mantienes tu silencio o recaes en el ruido no es la técnica, es quién decides ser, es tu identidad. Hay una diferencia enorme entre 2 formas de verte a ti mismo. La primera es: soy una persona dispersa, ruidosa, que necesita estímulo constante y reconocimiento para avanzar. La segunda es: soy una persona que trabaja en silencio, que construye sin testigos, que no necesita ruido para producir. Parecen solo descripciones, pero son profecías. Quien se ve como alguien que necesita ruido, sabotea cualquier silencio que logre. Quien empieza a verse como alguien que trabaja callado, protege ese silencio de forma natural, porque el ruido contradiría quién es. En lo mental, el entrenamiento es empezar a verte como esa persona desde hoy, antes de tener todas las pruebas. La mayoría espera. Dice: cuando lleve meses trabajando en silencio, entonces me consideraré así. Al revés. Te ves así desde el primer arranque silencioso, desde el primer objetivo que guardas en secreto. Esa identidad temprana es la que te empuja a sostener el silencio hasta que se vuelve quien eres. No esperas ser para actuar, actúas en silencio y al actuar ya empiezas a hacerlo.
Cada uno de los 7 sistemas visto desde aquí deja de ser una técnica y se vuelve una declaración silenciosa de quién eres. Cuando proteges tu arranque, declaras, soy dueño de mi mente antes que el mundo. Cuando guardas tus objetivos, declaras, mis resultados hablan, yo no. Cuando haces monotarea, declaras, mi atención es profunda. Cuando limitas tus frentes, declaras, yo termino lo que empiezo. Cuando silencias lo digital, declaras, mi concentración no está en venta. 7 sistemas, 7 declaraciones calladas de la persona que estás eligiendo ser. El error común es esperar a sentirte en paz para creerte una persona de silencio. Es al revés. La paz no es el requisito de la identidad, es su resultado. Te declaras la persona, actúas en silencio como ella y la paz llega como consecuencia de haberlo hecho suficientes veces. Quien espera sentir la calma antes de comprometerse con el silencio, espera para siempre. Tu acción inmediata es esta. Escribe una frase y ponla donde la veas cada mañana. Soy una persona que construye en silencio. No la pienses como un deseo, piénsala como una decisión ya tomada. Y cada vez que apliques uno de los sistemas, recuerda que no estás solo siendo productivo. Te estás convirtiendo en alguien que ya no necesita el ruido para construir su vida. Ya tienes los 7 sistemas, la defensa contra la recaída y la identidad que lo sostiene. Solo falta dar el paso que convierte todo esto en una vida realmente distinta. Quiero que recuerdes el ruido del que hablamos al principio, toda esa gente anunciando metas, mostrando rutinas, viviendo en el estímulo constante, gritando lo productiva que va a ser, y quiero que recuerdes la verdad incómoda que descubrimos. Que detrás de todo ese ruido casi nunca hay resultados, porque el ruido y la construcción real rara vez van juntos. Hoy ya sabes algo que la mayoría no entiende, que las vidas extraordinarias no se construyen en el escenario ruidoso, sino en el silencio que nadie ve. El verdadero trabajo, el que de verdad cambia tu vida, siempre fue callado. Ocurre en esos 30 minutos de silencio al despertar, en los objetivos que guardas en secreto mientras los construyes, en la hora de monotarea sin interrupciones, en el límite de tiempo que concentra tu mente. En los pocos frentes que sostienes hasta terminar, en el silencio digital que protege tu atención, en el cierre callado que sella tu día, 7 sistemas que comparten una sola verdad. La productividad no grita, susurra y construye. Déjame recordártelos una última vez, no como listas, sino como lo que de verdad son. El arranque silencioso, para empezar el día con claridad antes del ruido. El progreso invisible, para construir sin gastar tu energía en anunciar. La monotarea, para llegar a la profundidad donde se produce de verdad. El límite de tiempo, para concentrar tu mente con un plazo. El límite de frentes, para terminar en lugar de solo empezar. El silencio digital, para proteger tu concentración del ruido constante. Y el cierre silencioso, para descansar de verdad y empezar limpio. Y recuérdalo cada vez que dudes, no necesitas más ruido, no necesitas más motivación, ni más anuncios, ni más estímulo. Esa fue la trampa que te tuvo disperso durante años. Necesitas más silencio y los sistemas que lo construyen. Un sistema silencioso que sostienes vale infinitamente más que toda la motivación ruidosa que se apaga al tercer día. La vida que quieres construir no va a llegar el día en que tengas más energía, más motivación o más aplausos. Ese día no existe, va a llegar a través del trabajo callado que haces cuando nadie te mira, en los días normales y silenciosos en que no hay testigos ni emoción. Ahí, en esa quietud, es donde se construye una vida entera, y la paradoja más hermosa es esta. Mientras los demás hacen ruido sobre la vida que van a tener, tú, en silencio, ya estarás construyendo la tuya. Solo queda lo más importante de todo. Convertir esto que escuchaste en acción real en las próximas horas antes de que la ventana se cierre y todo vuelva a ser un video más que te hizo sentir bien y no cambió nada. Antes de despedirnos, quiero que entiendas el verdadero peso de lo que tienes ahora. No te llevas una lista de trucos ni una rutina para mostrar. Te llevas un cambio de raíz en la forma de entender por qué, a pesar de todo el ruido que hacías alrededor de la productividad, nunca llegabas a ser productivo de verdad. Durante años creíste que necesitabas más motivación, más estímulo, más cosas en marcha, y hoy sabes la verdad. El ruido nunca fue la solución, el ruido era el problema, y el silencio, ese que evitabas, era donde siempre estuvo la respuesta. Tienes los 7 sistemas.
El arranque silencioso, el progreso invisible, la monotarea, el límite de tiempo, el límite de frentes, el silencio digital y el cierre silencioso, todos sostenidos por una identidad nueva, la de alguien que construye en silencio, sin testigos, sin anuncios, sin necesidad de ruido para avanzar. Y nunca olvides la lección que está en el corazón de todo esto. La productividad real no se ve impresionante por fuera, no grita, no se exhibe, no busca aplausos. Es una persona que, en silencio, hace su trabajo, día tras día, mientras el mundo hace ruido alrededor. Lo callado es lo que construye, lo ruidoso casi siempre es lo que se queda en promesa. Y esa capacidad de trabajar en silencio, lejos del estímulo y la validación, es la maestría que ahora puedes empezar a construir. La grandeza nunca estuvo en los anuncios ruidosos ni en las rutinas exhibidas. Estuvo siempre en lo que haces con un día normal y silencioso, con un martes cualquiera, cuando nadie te ve y simplemente ejecutas tus sistemas, callado, sin drama. Ahí, en ese anonimato silencioso, es donde se construye una vida extraordinaria. Y esa vida, una vez que la construyes en silencio, ya no depende del ruido de nadie, ni siquiera del tuyo. Y antes de cerrar, necesito que dejes algo escrito en los comentarios porque tu respuesta es, en sí misma, tu primer acto de construcción silenciosa. No me digas qué sistema te pareció más interesante. Dime esto, ¿cuál de los 7 vas a empezar a aplicar en silencio a partir de mañana sin anunciárselo a nadie más que a ti mismo aquí? Escríbelo abajo, con la fecha de hoy, que sea tu único testigo. Y vuelve en silencio dentro de 7 días a contarme qué cambió, porque ese comentario no es para mí, es el primer gesto callado de la persona que, a partir de hoy, deja de hacer ruido sobre su vida y empieza a construirla en silencio.